Me llamo Eloquio. Nací en una casa de adobe, con el viento silbando entre las rendijas de madera vieja y el olor a incienso colándose desde el altar improvisado de mi madre. En esa casita rural aprendí 3 cosas: trabajar duro, orar de rodillas y amar incluso cuando duele. Durante toda mi vida creí que si sembrabas amor, recogías respeto. Pero el día que mi propio hijo me llamó fanático y rompió mi rosario frente a mis ojos, supe que algunas semillas tardan tanto en germinar que uno envejece esperándolas. Fue una tarde cualquiera. El sol se colaba entre los vitrales de mi sala, proyectando colores suaves sobre las paredes agrietadas. Yo estaba sentado en mi silla de madera, la de siempre, rezando el rosario que me había regalado mi difunta esposa Candelaria poco antes de partir. Cada cuenta era un recuerdo, una lágrima contenida, una esperanza que no moría. Entró mi hijo, Noam, con el ceño fruncido y los auriculares aún colgando del cuello, como si lo que yo hacía lo irritara más que una herejía. Me miró con esa mezcla de desprecio y lástima que los jóvenes modernos reservan para lo que no entienden. «¿Otra vez con esas cuentas, papá?», dijo bufando. «¿No te cansas de hablarle al aire?», le sonreí. No porque no doliera, sino porque había aprendido que a veces la ternura desarma más que cualquier sermón. «No le hablo al aire, hijo. Le hablo al único que me escucha aunque calle». Él caminó hacia mí y con una rabia que no le conocía, arrancó el rosario de mis manos, lo sostuvo frente a mis ojos como si fuera una serpiente venenosa. «Esto», gritó, «esto es lo que te tiene atrapado en una vida miserable. Fanatismo, obsesión, estás perdiendo el tiempo». Y entonces, sin pestañear, lo rompió. Las cuentas de madera volaron por el aire como lágrimas de una devoción rota. Yo no grité. No lloré, no me levanté, solo lo miré, porque cuando uno envejece, aprende que el dolor no necesita escándalo para ser profundo. Él se fue dando un portazo, y yo recogí las cuentas una por una, en silencio, como si cada una de ellas fuera un pedacito de mi fe, un pedacito de Candelaria, un pedacito de mí mismo. Ese día sentí algo que nunca había sentido: vergüenza por haber fallado como padre. Me quedé en la sala mucho después que el sol se ocultó, acariciando las cuentas rotas. Noam no sabía lo que ese rosario significaba. No sabía que con esas cuentas había rezado por su salud cuando niño, por sus estudios cuando adolescente, por sus pasos cuando se fue a la ciudad. No sabía que muchas noches le hablé a Dios para que no se sintiera solo, para que supiera que había un viejo en el campo que lo amaba sin medida. Pero los hijos modernos creen que la fe es una reliquia, un estorbo, y los padres envejecemos como libros que ya no se abren, olvidados en una estantería polvorienta. Esa noche, mientras acomodaba el rosario en una cajita de madera donde guardo mis cosas más queridas, pensé en cómo llegamos a ese punto. ¿Cuándo se rompió el puente entre su mundo y el mío? Fue mi culpa. Fue el mundo que lo devoró sin piedad. Dormí mal. Soñé con Candelaria. En el sueño, ella me miraba desde la ventana de la casa vieja, con una sonrisa triste y los ojos llenos de cielo. Me decía algo, pero no alcanzaba a escuchar. Me desperté con el pecho apretado y un presentimiento. Algo iba a cambiar. A la mañana siguiente preparé café como todos los días. Me senté en la misma silla y vi el cielo teñirse de naranja, como si Dios también intentara consolarme con un amanecer. Pero por dentro algo se me había quebrado. Me di cuenta de que el abandono no siempre viene con maletas. A veces vive en casa contigo, con tu apellido, con tus costumbres, con tus oraciones ignoradas. Ese día empezó mi silencio. Pero no sería un silencio de rendición, no, iba a ser un silencio que escucha, que espera, y que, si Dios lo permite, un día también se convierte en respuesta.
Los días pasaron sin que Noam dijera una sola palabra. Vivía en la misma casa, pero era como si fuésemos fantasmas distintos rondando pasillos distintos. Él salía temprano, volvía tarde y evitaba incluso mirarme a los ojos. No era necesario que me dijera nada. Su silencio era una muralla, y yo, viejo como soy, sabía que algunas murallas solo se derrumban desde dentro. Recuerdo que una tarde se me cayó un vaso mientras intentaba fregar los trastes. Me incliné con dificultad para recoger los pedazos, y justo en ese momento Noam cruzó la cocina. Lo miré, esperando un gesto, una mano, algo, pero él simplemente giró la cabeza y siguió de largo, como si ya no fuera su padre, como si fuera un estorbo. A veces me pregunto cuándo dejamos de vernos como familia. ¿Fue cuando me volví más lento? ¿Cuando dejé de entender su música, sus ideas, sus debates vacíos? ¿O fue cuando empecé a repetir que sin Dios no hay sentido? Recuerdo bien la última conversación real que tuvimos antes del incidente del Rosario. Fue hace meses. Yo estaba viendo una misa en la televisión y él llegó con el rostro tenso. «No entiendo por qué sigues creyendo en algo que nunca te ha dado nada», me dijo de pie, con los brazos cruzados. «Mamá murió igual, viviste pobre igual, y ahora estás solo. ¿Dónde está tu Dios?» No supe qué contestar en ese momento, no porque no tuviera palabras, sino porque ninguna iba a caber en el hueco que él tenía en el alma. «Dios no evita que suframos, hijo, pero camina con nosotros cuando el suelo se rompe», le respondí suavemente. «Yo siento sus pasos cuando tú no me hablas, cuando el mundo se vuelve frío, cuando los recuerdos son mi única compañía». Él rió, una risa hueca, vacía, como la de quien ya no espera nada de nadie. «Eso no es consuelo, papá, eso es resignación». Se fue sin esperar respuesta, y desde entonces su corazón se endureció más cada día. Yo lo observaba a escondidas, las ojeras profundas, los dedos temblorosos, la ansiedad devorándolo. Algo en su interior lo estaba carcomiendo, pero era demasiado orgulloso para admitirlo, y yo, demasiado cansado para forzarlo. Así que me refugié en mis rutinas. El café a las 6, las oraciones a las 8, el jardín a las 10. Me aferré a los hábitos, como uno se aferra a una barca en medio de una tormenta, porque en esta casa ya no había abrazos, solo ecos. Una tarde me senté en el porche y vi a los niños del vecindario jugar en la calle. Uno de ellos llevaba un crucifijo de madera al cuello. Me recordó a Noam cuando era pequeño, cuando le contaba historias de santos antes de dormir y él me escuchaba con los ojos bien abiertos. En esa época creía en los milagros. Me pedía que lo llevara a la iglesia para ver las velas encendidas. Lloró, la primera vez que vio una imagen de Cristo crucificado. Decía que no quería que Jesús sufriera más. ¿Dónde quedó ese niño? A veces pienso que la fe no se pierde de golpe, sino como una vela que se apaga poco a poco cuando el viento del mundo sopla demasiado fuerte. Esa noche encontré entre mis cosas una fotografía antigua. Era Noam con Candelaria, ambos riendo, sentados en el pasto del campo. Ella tenía un pañuelo rojo en el cabello y él sostenía un pequeño ramo de flores silvestres. Me quedé mirándola mucho tiempo. Sentí un nudo en la garganta. «Candelaria, mi amor», murmuré al aire. «¿Dónde te escondiste? ¿Dónde se escondió tu ternura? ¿Por qué Noam ya no sabe amar?» Después de eso, volví a abrir la cajita de madera donde guardaba los restos del rosario. Una por una, empecé a enhebrarlas con hilo nuevo. No era por superstición, no era por nostalgia. Era porque de alguna manera creía que al reconstruirlo también podía reconstruir algo dentro de mí. Cuando terminé, el rosario tenía nudos torpes y cuentas mal alineadas. Pero era mío, y seguía entero. Al día siguiente, Noam lo vio sobre la mesa. «¿Volviste a armarlo?», dijo sin emoción. «Sí», respondí sin levantar la mirada, «porque algunas cosas
Aunque se rompan, aún tienen sentido. No dijo nada más, pero vi cómo sus ojos se detenían unos segundos más de lo normal, como si algo en su interior comenzara muy lentamente a dolerle. Quizás era el comienzo de su grieta. Hay algo que nunca se dice cuando uno envejece. El silencio deja de ser descanso y se convierte en castigo. En los primeros años uno agradece la calma, el descanso del bullicio, pero después cada segundo sin voz pesa como piedra. Y en esta casa, desde que Noam rompió el rosario, el silencio se volvió casi insoportable. Yo empecé a hablar con las plantas. Sé que suena extraño, pero les hablaba como si fueran mi vieja Candelaria. Les contaba cómo estaba el clima, si el café me había salido muy fuerte, si Noam había pasado por la sala sin mirarme. Las plantas no contestan, claro, pero tampoco juzgan. Una mañana, mientras regaba los lirios, escuché a Noam gritar por teléfono en su habitación. No era un grito de enojo, era desesperación, esa clase de grito que uno solo da cuando se está desmoronando por dentro. No pude evitar quedarme quieto, como si temiera que un solo paso mío lo hiciera romperse más. «No me pidas que me quede callado. Yo hice todo lo que me pediste, y ahora me dejas solo con esto», gritó con la voz rota. Luego, silencio. Al poco rato lo vi salir al patio. Se sentó en las escaleras de cemento y encendió un cigarro. La forma en que sus manos temblaban no era la de alguien enojado. Era la de alguien asustado, con ganas de ir, pero sin fuerzas para moverse. Me acerqué despacio. Me senté a su lado sin decir nada. Solo estuvimos allí, respirando el mismo aire por primera vez en semanas. Después de unos minutos me dijo sin mirarme: «Papá, ¿tú alguna vez sentiste que estabas a punto de perderlo todo?» Lo miré de reojo y sentí que esa grieta en él comenzaba a abrirse más. «Sí, hijo, muchas veces, cuando perdí a tu madre, cuando la cosecha se perdió aquel año, cuando no teníamos que cenar y tú eras apenas un niño. Y ahora cuando siento que te pierdo aunque estés aquí». No dijo nada, pero su mirada se nubló. «Estoy metido en un lío, viejo, uno grande», murmuró tragando saliva. «Aposté por un proyecto que no funcionó. Me endeudé. Y ahora parece que todo se cae. Trabajo, amistades, pareja, todo. Y ahí lo vi. Por primera vez en mucho tiempo, vi al niño que una vez sostuvo mi mano al cruzar la calle, al adolescente que lloró cuando Candelaria falleció, al muchacho que me pidió consejos sobre su primer trabajo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», le pregunté sin reproche. «No tengo dinero para salvarte, hijo, pero sí tengo hombros para que llores». Él apretó los labios, como si estuviera luchando por no quebrarse, y al final rompió, lloró, no como un adulto, lloró como quien por fin deja de fingir fuerza. Me tomó del brazo con firmeza. No habló más, solo lloró. Ese día volvimos a comer juntos, pocas palabras. Un arroz sencillo, unas papas hervidas y un poco de pan viejo. Pero comimos juntos, como antes, como si el tiempo pudiera retroceder, aunque sea por media hora. Antes de irse a dormir, Noam se detuvo en la puerta de su habitación. «Papá, el rosario que arreglaste, ¿puedo quedármelo esta noche?». No contesté. Fui hasta la caja, lo saqué y se lo entregué en la palma de la mano. Vi cómo lo miró, como si fuera la primera vez que entendía que eso no era solo un objeto, sino una historia. «Gracias», susurró. No dormí esa noche, pero no por tristeza. Era esperanza lo que no me dejaba cerrar los ojos, como cuando uno espera que vuelva la lluvia después de muchos meses de sequía. Tal vez, solo tal vez, Dios todavía estaba haciendo algo con nosotros. La mañana siguiente amaneció distinta. No fue el clima, fue el silencio. Seguía ahí, pero ya no era el mismo. Era un silencio que respiraba, que observaba, que parecía tener intención. Me levanté temprano, como siempre. Preparé el café con canela, ese que a Candelaria le gustaba tanto, y que Noam
Solía decir que olía a iglesia y madre. Dejé una taza sobre la mesa, por si acaso, y por primera vez en mucho tiempo, él bajó. Se sentó frente a mí sin decir palabra. Se quedó mirando la taza como si no supiera qué hacer con ella. ¿Tú crees que Dios me escuche, después de todo?, me preguntó de repente. Fue como si me clavaran una espina en el alma. Dios siempre escucha, hijo. Lo que pasa es que a veces nosotros dejamos de hablarle. Yo lo insulté, papá, le grité, lo odié, y luego rompí tu rosario. Su voz se quebró. ¿Cómo se perdona eso? Le tomé la mano. Estaba fría, como cuando era niño y venía corriendo a mí después de caerse. Tú eres padre ahora, Noam. Si tu hijo un día te escupiera, te gritara, te negara, ¿lo dejarías de amar? Él negó con la cabeza, bajando la mirada. Entonces ya sabes la respuesta. Se quedó allí, en silencio, sosteniendo la taza como si fuera un relicario. Y yo, con todo el dolor que había cargado estos años, supe que algo se estaba rompiendo, pero esta vez era el muro que lo alejaba de sí mismo. Me confesó, entre sorbos y lágrimas, que había perdido más de lo que me había dicho. Lo habían despedido del trabajo por una denuncia injusta. Su novia lo había dejado por no tener dirección espiritual, y los amigos que antes lo seguían ahora lo evitaban. Todo lo que creía firme se le desmoronó como cenizas en las manos. ¿Y sabes qué es lo peor, viejo?, dijo mordiéndose los labios. Que en medio de todo eso recordé algo que tú me decías cuando era niño. Cuando ya no te quede nada, busca a Dios, que Él siempre te está esperando. Esa frase la había dicho 1000 veces, en cumpleaños, en regaños, en cartas, y él la había guardado en algún rincón profundo. Volví a la iglesia ayer por la noche, confesó de pronto. Después de gritar, después de romper tu rosario, me senté afuera. No entré, pero algo dentro de mí me empujó hasta sus puertas. Me estremecí. No dijo mucho más, pero no necesitaba hacerlo. Su mirada, sus hombros vencidos, su voz temblorosa, todo hablaba por él. Yo quería abrazarlo, quería gritarle que lo amaba, que nunca había dejado de orar por él. Pero me limité a ponerle la mano en el hombro y decirle: me alegra saber que mis oraciones por fin encontraron su camino. Los días que siguieron fueron una especie de renacimiento. No perfecto, no milagroso, pero sí honesto. Noam empezó a salir con una pequeña Biblia en el bolsillo. Me pidió que le recordara oraciones. Incluso puso una vela en el altar que armé con Candelaria en la sala. Lo vi doblar las rodillas una noche. No me acerqué. No quería interrumpir ese momento. Solo lo observé desde el umbral, mientras la luz de la vela dibujaba sombras en su rostro. «Perdóname», susurraba. No sabía lo que hacía. Y yo sentí que Candelaria estaba ahí, conmigo, no con cuerpo, sino con espíritu, como si también estuviera viendo a su hijo volver a casa, no físicamente, sino espiritualmente. Esa noche abrí la Biblia y encontré un versículo que no leía desde que ella partió. «Restauraré los años que comió la langosta». Joel 2:25. Lo leí en voz baja, con los ojos cerrados, y supe que, aunque los años no vuelven, Dios puede darles un nuevo sentido. Noam empezó a asistir a misa los domingos. A veces fallaba. No todos. Pero yo no buscaba perfección, buscaba señales, y esas llegaban poco a poco como las primeras lluvias después de una larga sequía. Una tarde, mientras caminábamos por el mercado, alguien le dijo a Noam: «Te ves distinto, muchacho. ¿Qué cambió?». Él sonrió, mirándome de reojo, y respondió: «Estoy empezando a escuchar lo que antes me negaba a oír». Yo me hice el distraído, pero por dentro lloraba. No con lágrimas, con agradecimiento. Mi hijo se estaba reconciliando con Dios, y en el proceso, también conmigo. Con los días, Noam empezó a sentarse conmigo en el porche. No hablábamos mucho, pero compartíamos ese silencio distinto, el que une. A veces, él traía café.
Otras me preguntaba por historias del pasado que antes le parecían inútiles. Yo se las contaba con paciencia, no por vanidad, sino porque entendí que su alma, al fin, tenía hambre. Una tarde me pidió que le mostrara las cartas que Candelaria me había escrito cuando él era pequeño. Eran cartas breves, dulces, con palabras que parecían canciones. «¿Por qué las guardaste?», me preguntó, acariciando una de ellas con respeto. «Porque una parte de ella quedó en esas letras, y yo necesitaba sentir que no la había perdido del todo». Se quedó en silencio. Luego, con voz baja, como temiendo romper algo sagrado, dijo: «A veces sueño con ella. No dice nada, solo me mira, como si supiera que fallé». Me estremecí, porque también la había soñado así, y comprendí que el dolor por la ausencia de Candelaria nos unía más de lo que imaginábamos. «Ella estaría orgullosa de ti, Noam», le aseguré. «No porque seas perfecto, sino porque volviste». Él no contestó, pero me tomó la mano, un gesto simple, que no tenía hace años. Fue entonces cuando tomé una decisión. Fui hasta el fondo del ropero y saqué una caja de madera antigua. En su interior guardaba mis objetos más preciados: el rosario reconstruido, la alianza de boda, un pañuelo bordado con el nombre de Candelaria y una pequeña cruz tallada por mí en los años de juventud. «Esto es lo único que tengo de valor real», le dije mientras se la entregaba. «No es dinero, no es tierra, es mi fe y mi historia». Noam abrió la caja como si contuviera oro. Observó cada objeto como si fueran reliquias. «No tienes que darme esto, papá», murmuró. «Claro que sí. Porque estas cosas no son para quien las desea, sino para quien puede comprenderlas». Se quedó largo rato en silencio. Luego volvió a colocar cada cosa en su lugar, con cuidado, como si temiera romperlas. «Quiero saber más de ti, papá, no solo del abuelo que ora, sino del hombre que fuiste antes de que yo existiera». Sonreí, no porque me alegrara que preguntara, sino porque entendí que, al fin, mi hijo veía más allá del viejo. Le hablé de mis días en el campo, del trabajo en la siembra, del miedo que sentí cuando Candelaria enfermó. Le conté que dudé de Dios muchas veces, pero que aún así me aferré, porque prefería una fe que lucha a una razón que se rinde. «A veces, papá, siento que me convertí en alguien que tú nunca habrías querido como hijo». Me detuve en seco. Sus palabras me golpearon más que cuando rompió el rosario. «No digas eso nunca más», le dije con firmeza. «Yo siempre quise a mi hijo, incluso cuando no lo entendía, incluso cuando me dolía. El amor no necesita admiración para existir, solo necesita paciencia». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y las mías también, pero no eran lágrimas de derrota, eran de sanación. Esa noche me pidió que oráramos juntos. Me costó contener la emoción. Saqué el rosario, el mismo que había reconstruido. Lo sostuvimos entre los dos. Sus manos ya no temblaban como antes. Y por primera vez en muchos años, escuché a Noam pronunciar palabras que creí que nunca volverían a salir de su boca. «Dios, no sé si merezco que me escuches, pero aquí estoy». No interrumpí. Solo seguí su oración con el corazón apretado. Cuando terminamos, me miró con los ojos enrojecidos y me dijo: «Gracias por no rendirte conmigo». Le respondí: «Yo también fui rescatado un día. ¿Cómo no iba a esperar tu regreso?». Y así, poco a poco, esa casa que se había llenado de sombras, empezó a llenarse de luz otra vez. No como antes, no como cuando Candelaria vivía, pero con una nueva forma de esperanza, más madura, más suave y quizás más duradera. Pasaron algunos días desde aquella oración compartida. Aunque por fuera todo seguía igual, la casa vieja, el chirrido de la silla de madera, el jardín con sus flores rebeldes, por dentro algo profundo se había movido. Era como si las raíces del alma hubieran encontrado agua después de años de sequía.
Noam empezó a acompañarme a la iglesia, no siempre con gusto. Al principio iba más por respeto que por convicción. Lo notaba en sus pasos lentos, en su mirada esquiva, en su gesto incómodo cuando escuchaba los cánticos. Pero también notaba cómo poco a poco su expresión cambiaba, su cuerpo se relajaba, su mirada se volvía más limpia. Era como si su alma se estuviera quitando capas de polvo. Recuerdo una misa en especial. Era un domingo templado. El padre hablaba sobre el hijo pródigo, el evangelio de siempre, pero esa vez sus palabras parecían dirigidas directamente a nosotros dos. Cuando el sacerdote dijo, cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Noam se tapó el rostro. No pude evitar tomarle el hombro. Sentí su cuerpo temblar. Lloraba. No hizo falta que me explicara nada. Aquel llanto era el idioma que ambos hablábamos. Esa tarde no regresamos en silencio. Caminamos por las calles empedradas del pueblo y me confesó algo que había guardado durante años. Papá, yo no rompí el rosario solo por rabia. Lo rompí porque me dolía verte creer en algo que yo sentía que me había fallado. Sentía que Dios te robó a mamá, que te dejó solo, que te hizo pobre, y no soportaba la idea de que tú siguieras amándolo mientras yo me sentía vacío. Me detuve, respiré profundo, porque entendí de golpe que su odio no era hacia Dios, era dolor, dolor mal digerido, dolor disfrazado de rebeldía. Cuando se ama de verdad, hijo, incluso la ausencia se convierte en compañía. Candelaria partió, sí, pero no me dejó. Ella vive en lo que sembramos, en ti, aunque no lo supieras. A mí no me enseñaron a lidiar con el dolor, confesó, solo a callarlo, a encerrarlo, y terminé rompiéndome por dentro. Por eso estás aquí ahora, porque Dios no te quiere roto, te quiere verdadero. Seguimos caminando hasta llegar a casa. Era una tarde clara con nubes suaves y el sonido de los pájaros entre los árboles. Yo había vivido más de 70 años y, sin embargo, esa tarde me pareció una de las más hermosas de mi vida, porque por primera vez no era solo un padre con su hijo. Éramos dos almas encontrándose en medio del polvo de la historia. Esa noche, Noam se quedó mirando el altar familiar, encendió una vela. Se quedó de pie frente a la imagen de la Virgen durante varios minutos. Luego se arrodilló. No recé con él. Lo dejé solo, porque entendí que aquel momento no me pertenecía a mí, sino a él y a Dios. Desde ese día cambió su forma de hablar. Sus palabras ya no llevaban espinas. Empezó a ayudarme con cosas simples. Arreglar la cerca, preparar el desayuno, limpiar el porche, cosas pequeñas, sí, pero llenas de significado. Un atardecer me dijo algo que guardé como tesoro. Papá, tal vez Dios no me había fallado. Tal vez fui yo el que dejó de buscarlo. Y aún así, le respondí, Él te esperó. Se acercó y me abrazó con fuerza, no como quien da un abrazo por costumbre, sino como quien abraza a su raíz, a su origen, a su refugio. Y en ese abrazo sentí que Candelaria también estaba ahí, sonriendo en algún rincón invisible de la casa, diciéndome que todo valió la pena. No recuerdo exactamente qué día fue, solo sé que mi corazón, aquel que tantas veces aguantó silencios, insultos y desprecios, ese día no aguantó más. Me desperté antes del amanecer cuando la casa aún estaba dormida y el frío acariciaba los huesos. Tomé mi abrigo, el viejo bastón de nogal que me acompañaba desde la juventud, y sin hacer ruido salí por la puerta trasera. No dejé carta, no dejé mensaje. Sentí que, si hablaba, me harían sentir culpable hasta por respirar. Me fui con el alma rota, pero con un destello de dignidad intacta. Caminé por las calles vacías del pueblo como si fuera un fantasma. Nadie se percató de mí. Y así me sentí por años invisible. Caminé hasta la pequeña ermita de San Ezequiel, en lo alto del cerro, donde alguna vez llevé a mi hijo de niño para rezar. Allí me senté, miré al cielo
y lloré en silencio. Lloré por lo que había perdido, por lo que nunca tuve y por lo que tal vez nunca recupere. Recé, no por justicia, no por castigo. Recé por luz, por un sentido, por un abrazo, aunque fuera del cielo. Durante días viví con un primo lejano, Matías, un hombre sencillo que cultivaba tomates en un terreno árido. Él no preguntó mucho, solo me ofreció un techo, pan y silencio. Y ese silencio, esta vez, fue sanador. Le ayudaba en lo que podía, leía mi Biblia cada mañana, y por las tardes me sentaba bajo una higuera a pensar. Ahí comencé a escribir en un cuaderno viejo que encontré en un estante. Cada página llevaba una oración, una memoria o un suspiro que necesitaba salir. Los meses pasaron. Supe por Matías que mi hijo me buscaba. Decía que estaba arrepentido, que lloraba, que la vida le había dado un golpe duro, pero yo no respondía. No por orgullo, sino porque aún sangraba, y uno no vuelve a caminar sobre vidrios rotos sin pensar en las cicatrices. Un día, en la plaza del pueblo, vi a mi hijo desde lejos. Había envejecido, su espalda ya no era erguida, y su rostro, antes arrogante, tenía grietas que no venían solo de la edad. No me vio, pero yo sí lo vi, y vi en él el peso del arrepentimiento. Regresé esa noche a la ermita y encendí una vela. Coloqué frente al altar el nuevo rosario que había hecho con mis propias manos, usando semillas secas y cordel de lino. No tenía el valor ni el valor sentimental del anterior, pero tenía mi perdón trenzado en cada cuenta. Y en ese lugar sagrado oré por mi hijo, no para que volviera a mí, sino para que encontrara el camino hacia Dios, porque solo Él podía darle la paz que yo ya había encontrado, aún con el alma rota. La vida me enseñó que uno no necesita gritar para hacer justicia. A veces basta con alejarse y dejar que el silencio hable más fuerte que las palabras. La semana siguiente a esa misa, algo cambió en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido solo para permitir que una pequeña grieta de luz entrara en la oscuridad que me rodeaba. Aquel domingo me desperté temprano como siempre. El sol apenas acariciaba la ventana de mi cuarto. Me levanté con esa costumbre invencible de ir a la cocina, calentar agua y preparar el café con la misma receta que usaba mi esposa, como si su memoria me dictara las medidas desde algún lugar invisible. Al terminar mi oración, escuché un golpe suave en la puerta. Pensé que era el cartero o algún vecino, pero no, era mi hijo. Sí, Adriel, con los ojos rojos, las manos temblorosas y la cabeza agachada como un niño que se sabe culpable. «Papá», dijo apenas, con un hilo de voz. No sé cuánto tiempo pasó antes de que pudiera hablar. Mi corazón se había endurecido tanto que esa imagen de él llorando frente a mí me parecía irreal, casi una trampa de mis pensamientos para hacerme bajar la guardia. Pero era él, de carne, hueso, lágrimas y todo. Lo invité a pasar, en silencio. Se sentó en la misma silla en la que solía sentarse cuando era niño, después de jugar en el patio. Era como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. Lo observé largo rato. Estaba más delgado, sus manos tenían pequeñas heridas, y en su cuello colgaba un rosario. Mi rosario, ese mismo que él había roto con desprecio. «¿Dónde encontraste eso?», pregunté, sin poder ocultar el temblor en mi voz. Él bajó la mirada y murmuró: «Lo recogí aquella noche. Lo arreglé. No podía tirarlo». Algo me decía que ese rosario era más fuerte que mi rabia. Me contó todo. Me confesó que su caída había sido dura. Había perdido el trabajo, su esposa lo había dejado y su hijo menor, Gael, había caído en una depresión profunda. Me habló de noches sin dormir, de gritos interiores, de esa soledad que él mismo había creado, sin darse cuenta, por alejarse de todo lo que amaba, por burlarse de lo sagrado, por escupir en la herencia de fe que yo había intentado pasarle con tanto amor.
Me reí de ti, papá, dijo llorando. Te llamé fanático, te arranqué lo más valioso, rompí lo que tú más respetabas. Y ahora yo soy el que está de rodillas. No dije nada, solo me levanté, fui a la habitación y saqué una pequeña cajita de madera. La abrí frente a él. Adentro estaban los restos del rosario original, aún con algunos nudos sueltos y cuentas desgastadas. Lo puse en sus manos. A veces, hijo, Dios permite que algo se rompa para que descubramos que no era la forma lo que valía, sino la fe que lo sostenía. El rosario está en tu cuello, pero lo más importante es que empiece a colgar de tu corazón. Él me abrazó. No recuerdo haber llorado así desde que murió tu abuela. Fue ese día, en esa cocina humilde, donde ocurrió el verdadero milagro. No fue una aparición divina ni un rayo del cielo. Fue mi hijo, ese mismo que me humilló, que me negó, que me despreció, ahora reconociendo su necesidad de Dios, no para complacerme, sino porque su alma lo estaba pidiendo a gritos. Esa misma tarde fuimos juntos a la iglesia. No dije una palabra. Caminamos en silencio, uno al lado del otro. Cuando llegamos, él no se sentó conmigo. Caminó directo hacia el altar y se arrodilló. Ahí lloró como un niño perdido que finalmente encontró el camino a casa. Lo vi desde atrás, con el corazón latiéndome fuerte. No por orgullo, no por venganza, sino por la certeza de que la semilla que había sembrado tantos años atrás, esa que parecía muerta, estaba brotando al fin. A veces, la justicia de Dios no se ve en castigos, sino en regresos, en esos instantes donde el corazón que estaba endurecido vuelve a latir con verdad, y eso no tiene precio. Eran cerca de las 6 de la tarde. El cielo tenía ese tono entre violeta y dorado que solo aparece después de una tormenta. Yo estaba en la puerta de la iglesia, apoyado en mi bastón, mirando cómo el sol comenzaba a rendirse. Sentía la brisa en el rostro y la paz en el pecho. Habían pasado semanas desde aquel día en que Ciro se quebró a mis pies. Desde entonces, no había dejado de venir a misa conmigo. Se sentaba a mi lado en el mismo banco de madera donde, años atrás, yo rezaba solo por su alma perdida. Él no hablaba mucho, pero sus silencios tenían una nueva textura, como si cada palabra no dicha pesara menos. Yo sabía que estaba procesando, sanando a su manera. A veces, durante el sermón, lo veía cerrar los ojos y apretar los labios, como si estuviera teniendo un diálogo propio con Dios, uno que ni siquiera yo podía entender. Y eso estaba bien. Cada uno tiene su camino de regreso. Una tarde, mientras tomábamos café en la mesa de la cocina, la misma donde antes me gritó, donde tiró mi rosario, me miró con los ojos vidriosos. No me pidió perdón otra vez, solo me preguntó: «Papá, ¿cómo hiciste para no odiarme?». Me tomó por sorpresa. Dejé la taza sobre el plato con un suave clac y le respondí con la verdad más simple: porque si yo hubiera permitido que el odio creciera en mi corazón, entonces sí me habría alejado de Dios. Él bajó la mirada. No lloró, no gimió, pero me alcanzó la mano por encima de la mesa, no para que lo consolara, sino como un gesto de reconocimiento, como si dijera: «Gracias por sostenerme incluso cuando no lo merecía». Ese pequeño gesto me sanó más que 1000 disculpas. Porque el verdadero arrepentimiento no siempre se grita, a veces se revela en una mano temblorosa, en un suspiro, en un paso pequeño pero firme hacia lo correcto. Ciro comenzó a cambiar, lentamente, sin promesas grandilocuentes ni palabras vacías. Comenzó a ayudar en la parroquia. Se quedaba después de misa para mover bancas, barrer, asistir a los ancianos. A veces lo veía conversando con el padre Elías, a quien una vez insultó sin remordimiento. Ahora lo escuchaba como un alumno atento. El hombre terco y soberbio que una vez fue, estaba dejando espacio a un hombre más humilde, más humano. Recuerdo un domingo especial,
cuando el padre Elías pidió a algunos voluntarios que compartieran un breve testimonio. Nadie esperaba que Ciro se levantara, ni siquiera yo. Caminó hasta el frente con paso lento pero decidido. Tomó el micrófono y con la voz quebrada dijo: «Yo destruí el rosario de mi padre. Me burlé de su fe, lo traté como a un loco y terminé siendo el más perdido. Pero este hombre», dijo señalándome, «nunca dejó de rezar por mí. Nunca, incluso cuando le grité que no valía nada. Hoy estoy aquí porque alguien creyó en mí cuando ni yo mismo podía hacerlo». Hubo silencio. Solo el zumbido del ventilador del techo se escuchaba. Luego, aplausos y lágrimas, muchas lágrimas. Esa fue la primera vez que lo vi llorar sin vergüenza. Lágrimas que no pedían perdón, sino que celebraban el regreso. En ese instante comprendí algo. La fe que parece inútil a los ojos del mundo es en verdad la que transforma silenciosamente los corazones. Esa noche, al llegar a casa, Ciro se acercó al pequeño altar donde guardo mis imágenes, mis estampitas y el rosario nuevo que compré después del que él rompió. Sin decir nada, lo tomó con cuidado, se lo colgó al cuello y me dijo: «Este no lo rompería ni aunque me lo pidieran a gritos». Sonreí. No dije nada. No hacía falta. A veces, los milagros no son rayos en el cielo ni apariciones místicas. A veces, los milagros son un hijo que regresa, un rosario que vuelve a tener sentido, una fe que se hereda sin imponerla, pero que termina floreciendo en el corazón que menos esperabas. Después de aquella misa donde Ciro se abrió como un libro, la casa empezó a respirar un aire distinto, un aire que no se siente, sino que se palpa en cada rincón. No solo porque el rosario había vuelto a su cuello, sino porque en sus ojos ya no había sombras, sino reflejos de una luz tímida, pero insistente, que comenzaba a brillar desde adentro. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación no fue sencillo ni inmediato. La ausencia que marcó tantos años no desaparece con palabras o gestos repentinos. El silencio que nos acompañaba a veces se volvía un muro invisible, un abismo entre dos almas heridas, que nos recordaba la distancia creada por el tiempo y el dolor no sanado. Una noche, cuando la casa dormía y solo la tenue luz de la luna iluminaba la sala, lo encontré sentado frente al altar improvisado que Candelaria y yo habíamos levantado con tanto amor. La lámpara de aceite apenas proyectaba sombras danzantes en las paredes. Él sostenía en sus manos una vieja fotografía de familia, arrugada y con los bordes gastados, como si el papel mismo hubiera absorbido lágrimas. La miraba con una mezcla de tristeza y añoranza, como si buscara en esa imagen respuestas que nadie podía darle. Me acerqué despacio sin querer interrumpir ese momento frágil y sagrado. «¿Extrañas a mamá?», le pregunté con voz suave, casi un susurro. Ciro asintió, sin apartar la mirada, y tragó saliva como si el nudo en su garganta fuera tangible. «Cada día», confesó con la voz quebrada. «Y a veces siento que por más que quiera cambiar, no puedo borrar el daño que causé». Sentí que su confesión era más profunda que sus palabras. Era el reconocimiento del peso de la culpa, del remordimiento que lo había acompañado en noches interminables. Me senté a su lado y lo miré con ternura. «El daño no te define, hijo», le dije con honestidad. «Lo que define a una persona son sus ganas de sanar, de ser mejor, y tú las tienes». Él soltó un suspiro profundo y con lágrimas que no pudo contener, me pidió perdón. No solo por romper el rosario, ni por las palabras hirientes que me lanzó, sino por años de distanciamiento, indiferencia y rabia contenida que nos habían separado como un muro infranqueable. Le respondí que el perdón no es un regalo ni una concesión, sino una elección diaria que hago con el corazón abierto, que decidí amarlo siempre, incluso cuando él no podía amarse a sí mismo. Con el tiempo, empezamos a hablar más, a compartir recuerdos, sueños, miedos,
y también secretos guardados por demasiado tiempo. Me contó de su hijo Gael, un niño que también llevaba el peso de la tristeza en sus ojos, de sus luchas, de las caídas y de las esperanzas que aún conservaba. Yo, con la experiencia que me dio la vida y la fe que nunca perdió, le ofrecí lo único que podía darle: consejos humildes, escucha sin juicio y un abrazo sincero cuando las palabras no bastaban. Una tarde cálida, mientras arreglábamos juntos la cerca del jardín, la conversación fluyó como un río que había encontrado su cauce. «Papá», me dijo con voz temblorosa, «gracias por no rendirte conmigo, por enseñarme que el amor es más fuerte que el abandono, que la fe no es una excusa para la ceguera, sino una luz en la oscuridad». Lo miré y sentí que el peso de tantos años comenzaba a desvanecerse lentamente. No fue un final perfecto ni inmediato, pero fue real, fue nuestro. Porque en esta historia no hubo héroes ni villanos, hubo heridas profundas, sí, dolor en cantidad, pero sobre todo hubo esperanza, y esa esperanza es la que hoy nos sostiene como un faro en medio de la tormenta. Aquella noche, antes de dormir, Ciro se acercó al altar y encendió una vela. La luz temblaba, pero no se apagaba. Se arrodilló, cerró los ojos y comenzó a rezar en voz baja, con una sinceridad que parecía surgir del fondo de su alma rota. Lo observé desde la puerta sin interrumpir, porque entendí que ese acto no era solo una oración, era una promesa, una rendición, un renacimiento. Y en ese momento supe que, aunque el rosario había sido roto, la fe nunca se perdió. Había estado allí, esperando pacientemente a que su hijo encontrara el camino de regreso. Hay días en que el viento me trae recuerdos, como si la brisa supiera exactamente dónde dejar caer sus susurros. Me siento frente a la iglesia donde todo esto tuvo un principio y un nuevo final. El mismo templo al que llevaba a mi hijo cuando era pequeño, aquel donde solía dormirse en mi regazo mientras el sacerdote hablaba de misericordia y compasión. Ahora, él entra por voluntad propia, no porque alguien lo obligue. No entra caminando erguido con la arrogancia de quien cree tener todas las respuestas, sino con la humildad de quien ha tocado fondo y comprendido que solo desde lo hondo se mira al cielo con verdad. Hace unas semanas me pidió que lo acompañara. Me esperó en la puerta de mi casa en silencio, con los ojos llenos de algo que no había visto en mucho tiempo. Necesidad, no material, sino de alma, de guía. Me dijo con voz quebrada: «Papá, ¿puedo ir contigo a misa? Ya no tengo a quien más pedir que me enseñe a rezar». No dije nada, solo tomé mi rosario, ese que un día rompió con tanto desprecio, y se lo puse en la mano. Él lo sostuvo como quien sostiene los restos de una culpa imposible de nombrar. Lo apretó contra el pecho y lloró, frente a la misma iglesia que tantos años había ignorado. Durante la misa lo vi con los ojos cerrados, los labios temblando, como si repitiera las oraciones que alguna vez le enseñé. Me pareció ver al niño que fue, perdido entre los ecos de un hombre herido, pero reencontrándose con el padre que nunca lo soltó del todo. No lo abracé, no hacía falta. Algunas reconciliaciones no necesitan palabras ni gestos, solo presencia, solo tiempo, solo fe. Desde ese día me acompaña cada domingo, a veces en silencio, otras preguntando con torpeza honesta, como quien quiere aprender de nuevo a caminar. Lo observo sin juicio ni exigencias. No vine a este mundo para cobrarle nada a mi hijo. Vine para amarlo, aunque me haya desgarrado el alma. ¿Y saben qué? Aquellas palabras que me arrojó como piedras, fanático me llamó, ya no duelen como antes, porque ahora entiendo que fue su miedo hablando, su rabia, su desconexión con algo más grande. El tiempo, ese sabio sin prisa, le enseñó mejor de lo que yo podría. Hoy caminamos juntos después de misa, frente a una tienda de santos y velas. Él entró, salió con un rosario nuevo y me dijo: «Este no es para ti, es para mí.
Quiero volver a empezar y hacerlo bien. Lo abracé. Esta vez sí, y sentí que en ese momento todo mi dolor encontró reposo. La vida no siempre devuelve lo que se perdió, pero a veces regala algo mejor. Ver el corazón de tus hijos abrirse, aunque sea tarde, aunque venga roto. He aprendido que no hay fe más fuerte que la que resiste el desprecio. No hay oración más poderosa que la que se hace entre lágrimas, y no hay justicia más perfecta que la que ocurre en silencio cuando el alma se rinde, no ante nosotros, sino ante Dios. Si alguna vez te sientes rechazado por quienes amas, no respondas con rencor. Responde con espera, porque a veces lo que parece traición es solo una herida que aún no aprendió a hablar. Y si tienes un rosario roto, no lo tires, guárdalo. Puede que un día se convierta en la llave que abra un corazón perdido. Gracias por escuchar mi historia, y si alguna vez la vida te hace sentir que tu fe es motivo de burla, recuerda, la fe verdadera no se defiende gritando, se defiende permaneciendo de pie, aunque todo parezca derrumbarse.